podemos desvincular el Carmen de la Victoria del resto del origen del paisaje del Albaicín. El origen de la transformación del paisaje medieval, que era un paisaje abigarrado de casas, como nos cuentan los primeros visitantes que llegaron a la ciudad en 1494, 2 años después de que lleguen los Reyes Católicos, nos comenta un paisaje visto desde la Alhambra respecto al Albaicín, que debía parecerse bastante a lo que ahora podemos ver en algunas ciudades de Marruecos, la Medina de Fez, por ejemplo, un paisaje lleno de casas amontonadas una encima de otra. Es después de la expulsión de los moriscos, cuando este barrio, que estaba fundamentalmente habitado por esta gente, empieza a quedarse vacío. El abandono hace que las casas se caigan, hace que los espacios que antes estuvieron ocupados por viviendas se conviertan en huertos de labor, prácticamente hasta el final del siglo XVIII. En ese cambio se va a producir una concienciación por parte de algunos profesionales de alto nivel de la ciudad de Granada, que van a apreciar, espoleados posiblemente por la literatura romántica, el valor que tiene la vista, y empiezan a adquirir pequeños cármenes, pequeños terrenos, y a construir sus casitas o a construir segundas residencias, aprovechando la visión de la Alhambra y la posibilidad de adquirir un terreno que entonces era bastante barato. El Carmen de la Victoria formaba parte de los terrenos del antiguo convento de la Victoria, un convento edificado en una antigua huerta nazarí adherida al borde oriental de la muralla de Laxarís. Hacia 1800 y poco, 1817 o así, una parte de los terrenos de la huerta superior de ese convento enorme de la Victoria se enajenan y se venden a un clérigo de la ciudad. Casi un siglo más tarde, a principios ya del siglo XX, un notario de la ciudad de Granada adquiere el antiguo Carmen de la Victoria, que era una pequeña huerta con una edificación. Posteriormente lo va a adquirir un catedrático de Derecho de la Universidad de Granada, que va a sumarle al terreno original algunas pequeñas fincas de los alrededores y algunos restos de viales urbanos que va a adquirir el ayuntamiento, configurando lo que es la trama actual, la parcela actual del Carmen. Jerónimo Vida va a vender la propiedad a un catedrático de la Facultad de Medicina, que finalmente lo va a vender a su vez al Ministerio de Educación en los años 40 para convertirse en la residencia de estudiantes marroquíes vinculada a la Casa de Marruecos, que se acababa de establecer, y es hacia los años 60 cuando la universidad decide convertirlo en una residencia de estudiantes y necesita mucha más infraestructura de la que tenía el edificio original. Entonces se encarga un proyecto a Miguel Olmedo, primero a Prieto Moreno, después a Miguel Olmedo, y eso dio lugar al edificio que estamos viendo ahora, que a los años 80 se convirtió en la residencia de profesores invitados de la Universidad de Granada. En la actualidad hay 4 espacios verdes en el Carmen, que de alguna manera son herederos de las piezas de jardín que hubo anteriormente. El más importante, el más valioso de todos, es esta gran terraza que hay delante del edificio, que hemos tenido la grandísima suerte de que todas las intervenciones que se han ido haciendo aquí desde el siglo XIX la han respetado. Se han respetado la mayoría de los árboles, la estructura del jardín, las fuentes, el empedrado. El segundo espacio importante es la terraza que da a la cuesta del Chapí, la terraza del Cedro. Es mucho más reciente, eso forma parte de la incorporación de espacios que hizo Jerónimo Vida a principios del siglo XX. Posteriormente hay una terraza mirador hacia la Alhambra que se hizo en los años 80, la hizo José Tito cuando fue administrador de la residencia de estudiantes, y finalmente el jardín de la Glorieta de Ciprés que construimos en el año 95. Los 2 cármenes que dieron origen en su unificación al actual Carmen de la Victoria, el Carmen del Pencal, que ocupa los terrenos de la terraza sobre el Chapiz y la zona del edificio de entrada actual del Carmen, y el Carmen de la Victoria, el auténtico Carmen de la Victoria, que era esta terraza en la que nosotros estamos y el antiguo edificio, cada uno de ellos tenía un gran estanque de riego. El del Carmen de la Victoria se perdió,
pero el del Carmen del Pencal todavía se conserva. El Carmen de la Victoria es uno de los más importantes, primero por su extensión, son más de 3.000 metros cuadrados lo que ocupa la parcela actual del Carmen. Segundo, por su situación, que es excepcional, con unas vistas magníficas, un balcón excepcional a todo el Valle del Darro, a la Alhambra y al Generalife. Y tercero, porque conserva una parte importante de los jardines, incluso con elementos vegetales que todavía podemos reconocer. Por ejemplo, los círculos de cipreses que hay en esta terraza, que son restos de glorietas de ciprés que se plantaron como un elemento característico de la jardinería típica granadina del siglo XIX. El origen de este Carmen está vinculado, por una parte, a la colonización de los cristianos, a la expulsión de los moriscos, que en el Albaicín pues, ocupaban un espacio importante, y a la concienciación del valor de este paisaje, seguramente espoleada por la literatura romántica.